El período del Renacimiento fue testigo de un profundo resurgimiento del arte que marcó un cambio fundamental desde las restricciones de la Edad Media hacia una nueva apreciación de la forma humana. Dentro de este renacimiento artístico, floreció el género de la pintura de desnudos, capturando la esencia de la belleza humana en diversas formas. En este video nos adentraremos en el ámbito de los desnudos renacentistas, explorando la evolución de este género, desde el prerrenacimiento hasta el Renacimiento clásico, y arrojando luz sobre las influencias del arte medieval. Antes del Renacimiento, la representación de figuras desnudas era limitada, a menudo vista como indecente o asociada con imágenes paganas. Sin embargo, hubo destellos de figuras desnudas en el arte bizantino y medieval temprano, que reflejan influencias griegas y romanas antiguas. Estas obras de arte, creadas utilizando técnicas basadas en óleo, allanaron el camino para el surgimiento de la tradición del desnudo renacentista. El período del Renacimiento clásico, que abarca del siglo XIV al XVI, fue testigo de una transformación notable en la representación del cuerpo humano. Los artistas buscaron representar la forma humana idealizada con un nuevo sentido de realismo, a menudo enfatizando la belleza, la gracia y la simetría. Pintores del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael exploraron la representación de figuras desnudas, capturando formas tanto masculinas como femeninas. Una de las primeras obras que rompían con el pasado y suponían un retorno a los cánones clásicos fue el David de Donatello, obra de gran originalidad que se adelantó a su tiempo, ya que durante los siguientes 50 años no hubo realizaciones con las que se la pudiese comparar. Sin embargo, el modelo de Donatello no era tan atlético como las obras griegas, presentando las formas gráciles y esbeltas de un muchacho en plena adolescencia. Luca Signorelli fue otro exponente del desnudo dinámico, anatómico, especialmente por sus hombros angulosos, anchos y firmes, que denotan energía contenida, así como la simplificación de determinadas partes del cuerpo, con volúmenes contrapuestos, que proporciona a sus figuras una densa plasticidad, una cierta cualidad táctil. Botticelli realizó desnudos muy intelectualizados, de fuerte carga simbólica, relacionado con la escuela neoplatónica de Florencia, que fue la principal responsable de la recuperación del desnudo femenino tras el periodo moralista medieval. Si bien el periodo del Renacimiento marcó un alejamiento de las tradiciones artísticas medievales, es esencial reconocer las influencias de los desnudos medievales en los artistas del Renacimiento. El arte medieval, con su naturaleza simbólica y religiosa, a menudo representaba la desnudez en el contexto de historias bíblicas y lecciones morales. Esta representación allanó el camino para un cambio gradual hacia un enfoque más secular y humanista de la pintura de desnudos durante el Renacimiento. En 1543 se publicó De Humani Corporis Fabrica, de Andrés Vesalio, un estudio anatómico del cuerpo basado en disecciones, donde junto al texto destacaban múltiples láminas ilustrativas del cuerpo humano, atribuidos a Jan van Calcar, que sirvieron de base a otros artistas para sus imágenes, basadas cada vez más en el realismo objetivo. Cabe destacar que las láminas del libro estaban concebidas con criterios artísticos, apareciendo esqueletos y figuras desolladas en poses artísticas o en actitudes gesticulantes, casi teatrales. En el Renacimiento, el desnudo dejó de ser motivo de vergüenza y, en contraposición, adquirió un nuevo carácter heroico o incluso sagrado. Según Louis Réau, los artistas del Renacimiento consideraban la representación del cuerpo humano en su desnudez triunfante como el objeto primordial de las artes plásticas. De igual manera, el desnudo estaba presente tanto en las artes mayores como en un sinfín de artes menores y objetos, desde candelabros hasta cuchillos y picaportes. Tal abundancia de representaciones desnudistas fue excusada por Benvenuto Cellini, alegando que el cuerpo humano es la más perfecta de las formas, por lo que no es de extrañar que se represente frecuentemente. Por otro lado, a nivel iconográfico, si bien empezaron a ejecutarse cada vez mayor número de obras de tema mitológico, la mayor parte de la producción artística seguía siendo religiosa.
produciéndose una curiosa simbiosis entre las figuras míticas del desnudo clásico y los personajes cristianos más justificados para aparecer desnudos. Uno de los avances más significativos del Renacimiento fue el estudio científico de la anatomía humana. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel realizaron disecciones de cadáveres para comprender mejor la estructura ósea, los músculos y los tendones. Este conocimiento les permitió representar el cuerpo humano con un realismo y una expresividad nunca antes vistos. Leonardo, por ejemplo, creó dibujos anatómicos detallados que combinaban arte y ciencia. Su famoso Hombre de Vitruvio, hacia 1490, es un ejemplo perfecto de cómo el Renacimiento buscaba encontrar la proporción perfecta del cuerpo humano, basándose en las ideas del arquitecto romano Vitruvio. Este dibujo no solo es una obra de arte, sino también una reflexión filosófica sobre la relación entre el hombre y el cosmos. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el David de Miguel Ángel, creado entre 1501 y 1504. Esta escultura, que representa al joven bíblico antes de su batalla contra Goliat, es un estudio magistral de la anatomía humana. Miguel Ángel no solo captura la musculatura y la proporción perfecta del cuerpo, sino que también infunde en la figura una sensación de tensión y determinación, reflejando la fortaleza moral de David. El desnudo aquí no es un fin en sí mismo, sino un medio para transmitir un mensaje sobre el coraje y la fe. Posteriormente, su idea de una anatomía rotunda y vibrante, pero cargada de intensidad emocional, se plasmó en su Adán de la Capilla Sixtina, que recuerda al Dioniso del frontón del Partenón, pero con una carga vital muy alejada de la armoniosa escultura fidiana. De igual manera, las figuras de los atletas, llamados por lo general simplemente ignudi, en el techo de la Capilla Sixtina, tienen el equilibrio de la energía atlética junto a la trascendencia de su misión sagrada. Representan las almas de los profetas bíblicos, ejerciendo de forma armoniosa su papel mediador entre el mundo físico y el espiritual, por lo que su belleza física es reflejo de la perfección divina. Muchos artistas utilizaron el cuerpo desnudo para representar conceptos como la pureza, la redención y la trascendencia. Por ejemplo, en la Piedad de Miguel Ángel, el cuerpo de Cristo, aunque cubierto parcialmente, es representado con una delicadeza y un realismo que evocan tanto su humanidad como su divinidad. En el siglo XVI, el desnudo tuvo una amplia difusión gracias a los grabados publicados sobre obras clásicas grecorromanas, especialmente los producidos por Marcantonio Raimondi. En Amor Sacro y Amor Profano, Tiziano plasmó el mito de El banquete de Platón de la Venus celestial y la mundana recuperado por Ficino y la escuela neoplatónica florentina. La Venus celestial es la que está desnuda, siguiendo el ideal del desnudo clásico, dada la pureza de su virtud moral, mientras que la mundana aparece vestida por la vergüenza de su inmoralidad. En otras obras continuó con su prototipo de mujer de formas exuberantes y carnosas. Por su parte, Correggio se alejó de todo clasicismo para elaborar composiciones originales, tan solo subordinadas a la desbordante imaginación del artista, no solo en cuanto a formas y figuras, sino también en los juegos cromáticos y los efectos lumínicos, influidos por el esfumato de Leonardo. En la segunda mitad del siglo XVI surgió el manierismo, con el que en cierta forma comienza el arte moderno. Las cosas no se representan tal como son, sino tal como las ve el artista. La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista, basada en la ciencia, a las múltiples bellezas del manierismo, derivadas de la naturaleza. Para los manieristas, la belleza clásica es vacía, sin alma, contraponiendo una belleza espiritual, onírica, subjetiva, no reglamentada. El desnudo manierista será de formas alargadas, exageradas, esbeltas, de una elegancia casi amanerada. Parte, por un lado, de la distorsión formal de Miguel Ángel, y por otro, de la elegancia de Parmigianino. Un buen ejemplo es la alegoría del triunfo de Venus, o alegoría de la pasión, de Bronzino. Durante el siglo XVI, la aceptación del desnudo como tema artístico
que se trasladó de Italia al resto de Europa, generó una gran demanda de estas obras, especialmente en Alemania y los Países Bajos, por parte de un público de clase burguesa que consumía con avidez este tipo de obras. Uno de los artistas que gozó de más popularidad en este terreno fue Lucas Cranach el Viejo, que a lo largo de su obra elaboró una versión más personal del desnudo nórdico de origen gótico, que, pese a conservar sus formas redondeadas, estas se muestran más estilizadas y sometidas a cánones clásicos, con piernas largas y esbeltas, fina cintura y silueta suavemente ondulada. Alberto Durero heredó las formas del arte gótico tan arraigado en su país, pero evolucionó gracias al estudio del clasicismo renacentista italiano. En los Países Bajos, el Bosco supuso una cierta continuidad de las formas góticas, aunque tratadas con mayor naturalismo y con una fantasía desbordante que haría de su obra un portento de creatividad e imaginación. En Francia, el arte evolucionó rápidamente desde el gótico hasta el manierismo, sin sentirse apenas el influjo clasicista del primer Renacimiento. Se pusieron de moda las figuras elegantes y angulosas de Primatixio, de miembros largos y cabezas pequeñas, que perduraron en el arte francés hasta finales del siglo XVI. En España, el influjo renacentista llegó tarde, subsistiendo hasta casi mediados del siglo XVI las formas góticas. Por lo demás, las innovaciones fueron más estilísticas que temáticas, predominando como en época medieval la temática religiosa. El Greco fue uno de los principales innovadores de la pintura española de la época, formado en la escuela veneciana. De esta procede el intenso colorido de sus obras, aunque sus figuras largas y desproporcionadas muestran más un cierto expresionismo formal que no el naturalismo clasicista italiano. Aunque la mayor parte de sus obras son religiosas, en ellas no deja de exponer figuras desnudas, más o menos justificadas por el tema, pudiendo llegar a contarse en toda su producción más de un centenar de desnudos. A pesar de su importancia artística, el desnudo no estuvo exento de controversias. Algunas figuras religiosas criticaron estas representaciones por considerarlas indecentes o paganas. Sin embargo, el desnudo renacentista sentó las bases para el arte occidental posterior, influyendo en movimientos como el barroco, el neoclasicismo y el romanticismo. En conclusión, el desnudo artístico en el Renacimiento fue mucho más que una representación del cuerpo humano. Fue una expresión de los ideales humanistas, un puente entre lo terrenal y lo divino, y un testimonio del poder transformador del arte. A través de él, los artistas de este período nos legaron una visión del ser humano como un ser bello, racional y capaz de alcanzar la grandeza. ¿Qué opinas del desnudo artístico renacentista? Cuéntame en los comentarios y no te olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.